Bien, chicos, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, somos uno más. Vamos a comenzar, ¿sí? Solo 5 de ustedes, muy pocos, pero bueno. Porque acá en lista yo tengo a 19, ¿ya? A ver, voy a compartir la pantalla. Tenía un problema con el PPT, así que voy a compartir el libro nomás, ¿ya? Bien, chicos, vamos a ver hoy el tema de la reconstrucción nacional, ¿ya? También conocido como segundo militarismo. Ese nuevo periodo, ¿no? Donde hay un predominio militar entre 1883 y 1895. Se estableció en el estado tras la Guerra del Pacífico, ¿no? O también conocido la Guerra de Juan y Salitre, que fue contra Chile. El Perú, estando inmerso en una crisis fiscal y con el deterioro del crédito exterior, y de la destrucción, ¿no?, del sistema ferroviario, va a buscar la manera de reconstruir la sociedad y la economía, ¿no?, con préstamos del imperialismo inglés, con lo cual se reforzaría nuestra dependencia económica. Sin embargo, el poder civil no se encontraba capaz de gobernar el país. Es por ello que van a buscar, ¿no?, de ser protegidos por los militares. Miguel Iglesias, que va a ser el primero, va a estar de 1883 a 1885. Luego de firmar el Tratado de Ancón, una asamblea constituyente reunida en Lima ratificó el mando de Iglesias como presidente provisorio. Su corto gobierno enfrentó una tenaz oposición de Andrés Avelino Cáceres, quien, al mando de su ejército rebelde, ¿no?, ingresa a la capital obligando a salir a Miguel Iglesias. A nivel cultural, Miguel Iglesias reabrió la Universidad San Marcos, el Colegio Guadalupe y nombró director de la Biblioteca Nacional a Ricardo Palma, ¿no?, que va a iniciar la reconstrucción. En lo económico impone la contribución personal para obtener ingresos y financiar en la guerra contra Cáceres. Esto va a ocasionar la rebelión indígena de Atusparia, ¿no?, que se va a desencadenar en Ancash. Ya sabiendo que van a destituir a Miguel Iglesias, ingresa Andrés Avelino Cáceres, quien sí va a gobernar los 5 años. Con el respaldo de la oligarquía y el partido civil, Cáceres llegó al poder y contó con el patrocinio de su partido constitucional. El partido de Pierola, que era el demócrata, y el de Quimper, el liberal, constituyeron la oposición del Congreso. El nuevo gobierno tuvo que hacer frente a los problemas más urgentes del país, que eran de orden económico, la circulación de un billete fiscal sin valor y la existencia de una enorme deuda externa, ¿no?, que era algo que tenían que sanar de manera urgente. Cáceres crea las juntas departamentales para recaudar impuestos e invertir las rentas del Estado. También eliminó el billete fiscal y lo va a reemplazar con moneda de plata. Se crearon nuevos impuestos como el estanco al alcohol, el impuesto al papel sellado, entre otros más. Y finalmente se canceló la deuda a través del contrato Grace, para lo cual tuvo primero que disolver el Congreso. El contrato Grace fue firmado en 1889 con el empresario británico Miguel Grace, representante del Comité de Tenedores de Bonos del Perú,
El Perú entregó, ¿no?, por 66 años los ferrocarriles y el derecho de explotar 3 millones de toneladas de guano y libre navegación en el lago Titicaca a cambio de la cancelación de la deuda externa, ¿no? Y de un fuerte empréstito, o sea, de un fuerte préstamo. Para la administración de los ferrocarriles peruanos, los ingleses fundaron en Londres la Peruvian Corporation en 1890. La firma del contrato Grace va a permitir al Perú reincorporarse a la economía internacional, así como reconstruir sus finanzas y atraer las inversiones extranjeras. El discurso de Politeama que se va a dar en 1888, con ocasión del aniversario del Perú, se organizó una velada en el Teatro Politeama para difundir, ¿no?, fondos para el rescate de Tacna y Arica. Allí González Prada inició con un famoso discurso que dice lo siguiente: los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño que quiere rescatar con oro lo que el hombre no supo defender con hierro, ¿no? O sea que de cierto modo se quería comprar, ¿no?, a Tacna y Arica, ¿no?, cuando no se pudo defender en la guerra del Pacífico. La Bray Pariñas, en 1890, la London and Pacific Petroleum Corporation inició la explotación petrolera en La Brea, Pariñas, Piura, para tomar el arrendamiento por 99 años. Acabado el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, va a ingresar Remigio Morales Bermúdez, ¿no? Y durante su gobierno se fundó la Unión Nacional, ¿no?, que era un partido político creado por González Prada. Además promulgó la ley de habeas corpus y por otro lado, se vencía el plazo de la retención por parte de Chile en las provincias de Tacna y Arica. El plebiscito contemplado, ¿no?, no pudo realizarse por demora chilena, por lo cual el Perú va a estar disgustado y antes de culminar el mandato Morales Bermúdez, le sucede Justiniano Bergoño, ya que Morales Bermúdez va a fallecer. Es así como este presidente, ¿no?, Justiniano Borgoño, va a convocar elecciones y va a ganar Andrés Avelino Cáceres nuevamente, quien solo va a gobernar un año. Es más, ni un año, 7 meses. Dos grandes adversarios históricos van a ser el Partido Civil y el Partido Demócrata, ¿no? Del mismo modo, al interior del país empiezan a formar tropas de guerrilleros que no aceptan la legitimidad del nuevo gobierno, por considerarlo producto de las intrigas políticas y de fraude. Piérola desde Chile se aprestó a ingresar clandestinamente al Perú para liderar la revolución civil contra Cáceres en marzo de 1895. Piérola llegó a Lima, ¿no?, y Cáceres no tuvo más remedio que renunciar y entregó el poder, ¿no?, a la Junta de Gobierno presidida por Manuel Candamo, quien era líder del civilismo, quien va a convocar a nuevas elecciones, las cuales la va a ganar Piérola. Y con ello se acaba la reconstrucción nacional o el segundo militarismo, ¿ya? Para hacer, ¿no?, una retroalimentación, en 1883 se inicia el gobierno de Miguel Iglesias. En el 84 se inicia la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. En el 85 inicia el gobierno de Cáceres.
Y en el 89 se firma el contrato Dreyfus, lo cual de cierto modo, más allá de las falencias, va a aliviar la crisis que teníamos, ¿no? Y en el 90 cabe el gobierno de Cáceres. Allí en el 90 ingresa también Morales Bermúdez, quien muere en el 94, entrando Borgoño, quien va a llamar elecciones, ¿no? Y va a ingresar Cáceres, pero Pierola va a obligarlo a dejar el poder, ¿ya? Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta allí? A ver, consultas, preguntas que tengan. Ninguna. Ok. A ver, vamos a desarrollar estas preguntas, ¿ya? ¿Cuál fue la causa de la quiebra económica en este periodo? Bueno, va a ser más que todo la crisis dejada tras la guerra del Pacífico, ¿ya? ¿Qué permitió la firma del contrato Dreyfus? Aliviar la deuda y poder tener nuevos préstamos para reconstruir el país, ¿ya? ¿Cuál era la importancia del discurso de Politeama? Mostrar la realidad de cómo se había perdido Tacna y Arica y ahora se quería comprar su retorno. ¿Qué objetivo tuvo la formación de la coalición nacional? Allá, llamar a elecciones. Más que todo eso, ¿ya? Bien, chicos, tomen nota, les doy 4 minutos, ¿ya? Para que tomen nota.
Ya, chicos, voy a sacar esto, ¿ya? Ya. A ver, vamos a continuar con lo que es el video, ¿ya? Vamos a continuar con lo que es el video. Tacna y Arica quedaban en posesión chilena durante 10 años, al cabo de los cuales un plebiscito Tacna y Arica quedaban en posesión chilena durante 10 años, al cabo de los cuales un plebiscito decidiría si quedaban en poder de Chile o retornaban a nuestro país. La guerra implicó la pérdida de los yacimientos de guano y de salitre, de guano temporalmente y de salitre perpetuamente. Dado que el Perú había sido un país que su Estado sobre todo, había vivido del guano y el salitre, entonces la economía, sobre todo del Estado, la economía pública, como dicen los economistas, quedó destruida. Hubo que reconstruirla prácticamente desde sus cimientos. El impacto más notable de la guerra con Chile es el haber comprobado, constatado que no éramos lo que pensábamos. Es decir, pensábamos que ya de alguna manera habíamos ingresado a la modernidad, lo que significaba la creación, funcionamiento de un Estado nacional, significaba también la operatividad de una economía de mercado, finalmente que también había echado raíces entre nosotros la ciencia y la tecnología. Pero la guerra nos sorprendió. A fines de 1883, Miguel Iglesias asumió la conducción de un Estado casi inexistente. Se tenían que reactivar todos los sectores productivos. Muchos comparaban en ese sentido la situación de nuestra economía a la que hubo al día siguiente de la independencia, en el sentido de que había que empezar prácticamente de cero. En cambio, la economía privada, aunque también había sufrido, se vio menos afectada. Quien enjuició duramente a los políticos de su tiempo y demandó una renovación para salir del hoyo en el que estábamos después de la guerra con Chile fue el destacado intelectual Manuel González Prada. González Prada criticó a todos los presidentes de la etapa conocida como Reconstrucción Nacional. Por ejemplo, a Miguel Iglesias por firmar el Tratado de Ancón, a Avelino Cáceres por firmar el Contrato Grace. Manuel González Prada, en su famoso discurso en el Teatro del Politeama, acuñó esa célebre frase: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. González Prada fue director de la Biblioteca Nacional justamente después de Ricardo Palma y por supuesto también ¡ping!, enfiló sus críticas contra el autor de Tradiciones Peruanas. González Prada fue implacable con la oligarquía, con la clase dirigente, responsabilizándola de la marginación del indio y de no haber articulado una verdadera nación. ¿No? A toda la dirigencia nacional, digamos, a todos los que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Pero yo creo que su objetivo de González Prada es Piérola, ¿no? El hombre que al terminar, digamos, las batallas que determinan, digamos, la caída de Lima, huye, ¿no? Y no da cara, ¿no? Y no asume, digamos, su rol, no quiere firmar la paz, simplemente se desaparece. Entonces como que los chilenos entran y encuentran una casa vacía, sin dueño,
¿no? Entonces eso va a permitir incluso que los chilenos puedan consolidar su poder en Lima, ¿no? A nivel de municipalidad, a nivel, digamos, de toda la policía, porque los peruanos, digamos, han dejado el territorio totalmente abierto para lo que va a venir después, que es la ocupación. Iglesias gobernó en medio de un país en ruinas. En su breve mandato se reabrió la Universidad de San Marcos y el Colegio Guadalupe. Se reinstaló la Corte Suprema y los tribunales de justicia. Además, se iniciaron los estudios para la construcción del muelle y dársena del Callao. En 1884, el presidente Miguel Iglesias, que había sido muy controvertido por la firma del Tratado de Ancón y por su cercana relación con los chilenos, tuvo una acertada idea. ¿Cuál fue esta idea? Nombrar a Ricardo Palma director de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional había sido prácticamente saqueada durante la guerra y su local estaba casi inservible. Dicen que los chilenos incluso lo usaron como establo para sus caballos. Durante varios años, Ricardo Palma asumió esta tarea con entusiasmo y puso su fama y su prestigio al servicio de la reconstrucción de la biblioteca. Envió cartas a personas e instituciones, tanto en el país como en el extranjero, solicitando donaciones de libros y documentos. Por esta actitud, la gente comenzó a llamarlo el bibliotecario mendigo. Iglesias reactivó impuestos, entre ellos la contribución personal. Esto golpeó a los indígenas y fue así que se produjo la rebelión de Ancash, dirigida por Pedro Pablo Atusparia. Levantamiento que fue sofocado sangrientamente. Habrá una protesta indígena, un maltrato de la autoridad política del Estado, el prefecto, el subprefecto, contra los líderes indígenas, les cortan el cabello, los humillan, ¿no? Los tratan de una manera horrible. Y va a haber una reacción masiva contra las autoridades políticas del Estado. Es la llegada de Cáceres la que le da un final, digamos, no tan trágico a la rebelión de Atusparia. Incluso Cáceres va a recibir al hijo de Atusparia y lo va a educar, ¿no? Le va a quedar a cargo de la educación del hijo de Atusparia. Severino Cáceres desconoció la presidencia de Miguel Iglesias y se desató una guerra civil entre ambos caudillos. Cáceres no había aceptado el Tratado de Ancón, firmado por Iglesias, y criticaba el apoyo que el ejército chileno le había dado. Digamos, la guerra civil que sigue la guerra, digamos, al Tratado de Ancón, ¿no? Define quién va a ser el líder, ¿no? El líder. Entonces, obviamente, yo creo que era claro que el líder moral de lo que se podría llamar una nueva regeneración, ¿no? El segundo militarismo, es Cáceres. O sea, él tiene todos los atributos, ¿no? Ha resistido, ha demostrado su heroísmo, no ha cedido ante el invasor. Entonces, como que él va a poder aglutinar a todos estos grupos que están buscando, digamos, una conducción. La guerra civil se extendió hasta diciembre de 1885. Iglesias tuvo que dimitir y partió al exilio. Más tarde moriría en Lima en el año 1909. Cáceres demoró un año entero en vencer a Iglesias, estuvo a punto de ser derrotado Cáceres en alguna ocasión, y lo encarnizado de la guerra civil entre Cáceres e Iglesias muestra pues que Iglesias tenía algún respaldo, ¿no? En el año 2011, mediante resolución suprema, se dispuso el traslado de los restos de Miguel Iglesias a la cripta de los héroes. Y esta medida fue bien controvertida, casi tan controvertida como la gestión de Miguel Iglesias como presidente.
Iglesias había combatido en la defensa de Lima en el año 1881 valientemente e incluso en la batalla de San Juan, donde él mismo cayó prisionero, había perdido a su hijo. Pero luego fue colaborador, digamos que se entendió con los chilenos y terminó por firmar el Tratado de Ancón, aceptando la cesión de nuestro territorio. En el gobierno de Alan García llegó a la cripta de los héroes. Quizás es un poco como demasiado para él, ¿no? Además, lo pusieron en un lugar muy secundario en la cripta de los héroes, ¿no? Porque no es que está arriba, adelante, junto a Grau y Bolognesi, ¿no? Sino en un sótano, ¿no? Y la verdad es que Iglesias tenía, la familia Iglesias tenía un mausoleo familiar bastante bonito cerca de la cripta de los héroes, y ahí estaba, creo, mucho mejor el general Iglesias. Derrocado Iglesias, se instaló un gobierno provisional que convocó a elecciones, que fueron ganadas por Cáceres, encabezando al Partido Constitucional y con el respaldo del Partido Civil. Cáceres inició su gobierno en junio de 1886, reorganizó el ejército y la marina y se concentró en impartir una adecuada instrucción militar. Pero el principal problema que debía afrontar era el económico. Una de las cosas que suele pasar con un país que pierde una guerra es el envilecimiento de su moneda. Y pasó con el sol de papel, el billete fiscal le llamaban en el Perú. No con el sol de plata, porque a él lo defendía su propio soporte metálico, que era la plata. Entonces el gran debate después de la paz de Ancón es qué hacemos con el billete fiscal. La pauta la había dado el ejército chileno de ocupación, que no recibía para el pago de impuestos billetes. Eso devaluó más al billete. Se optó entonces por el repudio del billete fiscal. Que es como desconocer a tu hijo, ¿no? Como decir, eso con que yo te pagué ya no vale. Bueno, entonces la gente que había recibido esos billetes, sobre todo piensa en gente que había ahorrado, gente poco informada, viudas, por ejemplo, en el interior, que vendían su propiedad y les pagaban con billetes y ellas no eran conscientes de la estafa que eso implicaba y a la cual el Estado se prestaba con un instrumento que ellos mismos habían emitido. Quizás ese es el capítulo negro, te diría yo, de la reconstrucción económica, y son en cierta forma los sacrificados, ¿no? Indígenas que han juntado el dinero para pagar la contribución, se restaura la contribución indígena, ¿no? Va a ganar la contribución fiscal, los indios tienen que pagar tributos en un país en que nadie más paga impuestos. Dice, se presentan con billetes que han juntado para pagar y el Estado no quiere reconocerles los billetes que él mismo ha emitido, ¿no? Durante el mandato de Cáceres se fundó el Banco Italiano y algunas compañías de seguros. También las cámaras de comercio de Lima, Callao y Arequipa. El héroe de la Breña lideraba el proceso de reconstrucción, pero no solo a nivel material, sino también simbólico, moral. Que repatria a muchos de los héroes de la Guerra del Pacífico cuyos cuerpos están dispersos en diferentes partes del Perú y hace como una especie de funeral unificador, ¿no? Entonces, digamos, ir curando las heridas, ir reconociendo a tus héroes, pero paralelamente a eso yo creo que el partido que él crea, ¿no? El constitucionalismo, ya también tiene un proyecto político-económico. Cáceres estableció la descentralización fiscal. Con esta medida, cada departamento cobraría sus impuestos y organizaría sus gastos a través de las juntas departamentales. Al final, la medida fracasó. Una de las cosas que hace Cáceres en el poder, no hay recursos, el país está arruinado, restaura la contribución fiscal de los indígenas y crea las juntas departamentales. El argumento para las juntas es que de esa manera se descentraliza el poder. Pero a las juntas se le da la plata de la recaudación fiscal y en buena cuenta de lo que se trata es de que los indios mantienen a las regiones con sus tributos. Como es lógico, la relación entre Cáceres y el campesinado se fue resquebrajando paulatinamente.
ese campesino que sufrió tanto, ese campesino que luchó a morir en el centro, sin embargo, pasada la guerra, lo primero que hizo Cáceres fue sacarlo de las haciendas, fue quitarles las propiedades y volvimos al statu quo anterior a la guerra. Para atender la deuda interna, el gobierno de Cáceres creó impuestos al consumo de tabaco y alcohol, entre otros. Me parecen importantes ciertos esfuerzos que hizo el gobierno de Cáceres, particularmente el arreglo de la deuda pública. La gran tentación fue hacer como al día siguiente de la independencia, borrón y cuenta nueva. Por otro lado, la deuda externa resultaba impagable. Entre el monto principal e intereses atrasados, sumaba un total de 51 millones de libras esterlinas. Se dice que trajo algo así como 20 relojes de oro que iba regalando a los más tenaces opositores y de esta manera fue venciendo la oposición. Finalmente, el controvertido contrato Grace se firmó y significó, entre otras cosas, la reparación y conclusión de las vías férreas. De esta manera, el Perú se incorporaba a la economía internacional, atrayendo inversiones extranjeras, sí, pero consolidando también su dependencia económica de capitales foráneos. Por si acaso, cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia. Esto de Cáceres a mí me hace acordar mucho a las dictaduras organizadoras, ¿no? Digamos, un dictador autoritario, porque Cáceres era autoritario, pero con un modelo económico de apertura, ¿no? Porque al final el contrato Grace, digamos, es una suerte de desnacionalización económica, apertura a los mercados. Digamos, el Perú, claro, las circunstancias te lo exigen, ¿no? Porque sin inversión de capital el Perú estaba totalmente trabado, ¿no? Entonces es una combinación extraña de un gobierno autoritario y, digamos, una política económica abierta y liberal, entre comillas, ¿no? Entre otras cosas, el Perú cedía los ferrocarriles por 66 años. También concedía 2 millones de hectáreas de Amazonía, autorizaba la libre navegación por el lago Titicaca y se comprometía a entregar 2 millones de toneladas de guano y una cuota anual de 80.000 libras esterlinas. El contrato Grace me parece que fue positivo porque implicó, digamos, resolver la deuda quedó anulada, a cambio se entregaron los ferrocarriles y tampoco es que se dieran terminados, ¿eh? Los ferrocarriles estaban inconclusos, destruidos, sin locomotoras. Yo pienso que fue un buen arreglo en este sentido para el Perú. Con el contrato Grace, la deuda externa peruana vuelve a cero. El Perú vuelve a ser un país elegible por la comunidad financiera internacional, puede contraer nueva deuda externa y sobre todo se convierte en un país confiable, en el sentido de que llegarán una serie de inversiones extranjeras. De las tierras de ceja de selva, solo se entregaron 450.000 hectáreas. La cuota de 80.000 libras esterlinas solo se hizo efectiva el primer año. Por eso, años después, durante el oncenio de Leguía, las líneas férreas fueron cedidas a perpetuidad. El mismo Basadre es cauto cuando dice, bueno, fue una operación quirúrgica necesaria. No teníamos cómo evitarla, pero nos costó mucho. En 1890 se convocaron a elecciones y resultó ganador Remigio Morales Bermúdez, candidato del oficialista Partido Constitucional. Durante su gobierno se continuaron los tendidos de ferrocarriles, pero no se logró hacer cumplir el plebiscito de Tacna y Arica. En marzo de 1894, poco antes de concluir su mandato, Morales Bermúdez falleció y fue reemplazado por el coronel Justiniano Borgoño.
Luego de una serie de argucias, se convocaron elecciones siendo Cáceres el único candidato. Claramente lo que buscaba era enquistarse en el poder. Suscribo a lo que dice Jorge Basadre. Ni un héroe puede hacer riendas con los jirones de la libertad. Es un juicio muy duro el de Basadre. Dice, solo le faltó una cosa a Cáceres para su consagración, que hubiera sido apoteósica: morir en Huamachuco. Sobrevivirse a Huamachuco y convirtió al héroe en caudillo, y el caudillo cometió una serie de arbitrariedades, destruyó la institucionalidad. El gobierno de Cáceres tenía los días contados. Solo duró unos meses. Quien galvanizó a toda la oposición en una coalición nacional fue Nicolás de Piérola, jefe del Partido Demócrata. El otro socio importante de esta coalición fue el Partido Civil, que antes había apoyado a Cáceres. Los dos grandes adversarios históricos, el Partido Civil y el Demócrata, unían fuerzas por un objetivo común: sacar a Cáceres del poder. Piérola fue el gran actor político del último cuarto del siglo XX en el Perú, ¿no? Lo curioso fue que él había sido un tenaz opositor del Partido Civil, que era el partido de la oligarquía, de la intelectualidad liberal también, y Piérola representaba intereses más bien provincianos, mesocráticos, antioligárquicos en cierta medida, y fue curioso que se uniera con los civilistas, ¿no? Era como unir a los ángeles y al diablo, digamos, al agua y el aceite. Pero sucedió en el Perú. Ocurrió este matrimonio extraño, que creo que fue bueno porque representó la señal de que los peruanos éramos capaces de un gran acuerdo. Estos núcleos, digamos, que va construyendo Cáceres a nivel nacional con los prefectos, ¿no? Con lo que serían, digamos, los miembros de la resistencia, se convierten en prefectos caceristas, ¿no? Casi en la mayoría de lugares del país, y van creando, digamos, una resistencia hacia ese autoritarismo de Cáceres, ¿no? Entonces el país se está militarizando en cierta manera, y lo que hace Piérola, que es como la paradoja de la vida, es que el hombre que se va, el presidente que deja todos los papeles en Palacio de Gobierno para que los chilenos capturen eso, el que no da cara, termina siendo el héroe de la jornada porque, digamos, representa la coalición nacional y una suerte de democratización y darle voz a las provincias que sienten que Cáceres las está, digamos, ahogando con sus políticas. Entonces, como la historia en el Perú es tan fluida, tan contradictoria, que puedes darle la vuelta y el que se supone que era el héroe nacional se convierte, digamos, en el tirano. Ante el desprestigio político de Cáceres, Nicolás de Piérola organizó una revolución para derrocarlo. El califa, como le decían a Piérola, llegó a nuestro país desde Chile e ingresó al Perú por el sur Chico, Pisco, Chincha. Y al llegar al Cañete se dio cuenta de que tenía una inmensa cantidad de seguidores. Apoyado por el Partido Civil, Piérola organizó un ataque contra la capital. El escenario de las luchas fueron las calles de Lima. En ellas se enfrentaron el ejército de Cáceres y los montoneros de Piérola. El 17 de marzo de 1895, Piérola estableció su cuartel general aquí, donde estoy en este momento, en la llamada Plazuela del Teatro. Y se da pues ese baño de sangre en Lima, ¿no? La caída de Cáceres es bien violenta, porque Cáceres se resiste. Y hay que acordarse también que hay un armamento militar ya de primera generación, ¿no? Que son estas ametralladoras que están alrededor del Palacio de Gobierno. Entonces hay muchísima gente que va a morir en esa represión del cacerismo. Y lo vence a Cáceres en una cosa que es la especialidad de Cáceres, las montoneras, ¿no? Y entonces es que Cáceres, una cosa era el campo de batalla y otra cosa era el mundo agitado de la política, ¿no? Para evitar un mayor derramamiento de sangre, Cáceres aceptó un armisticio. ¿Para qué? Para curar a los heridos y enterrar a los muertos. Y ese armisticio más tarde derivó en una convocatoria a elecciones que ganó Piérola. Qué cosas, ¿no?
El héroe de la Breña había perdido el apoyo popular por querer perennizarse en el poder y fue derrocado por Piérola, que había realizado una nefasta gestión como presidente durante la guerra con Chile. Piérola es una de las figuras, claro, controvertidas de la historia política peruana. Me imagino que en una lista de mejores y peores presidentes va a aparecer en ambas, ¿no? Hay quienes lo idolatraban. Bueno, Basadre era un historiador pierolista, por ejemplo, ¿no? Porque él representaba, creo, mucho del Perú, ¿no? En el sentido de ser un hombre, por ejemplo, católico, muy conservador en materia de ideas religiosas. Por otro, populista, ¿no? O sea, que le gustaba enamorar a la plebe, movilizar a la gente, confiaba mucho en la movilización popular. Arequipeño, que parece que ser doblemente peruano. El segundo gobierno de Piérola se inició en agosto de 1895. El califa canceló la propuesta descentralista de Cáceres y abolió la contribución personal. Piérola elimina las juntas departamentales, elimina el tributo indígena. Muchos dicen que eso convierte a Piérola en un indigenista, pero es una maniobra encubridora porque elimina la contribución fiscal y al año siguiente crea la contribución de la sal, que viene el impuesto a la sal y esto va a provocar muchas masacres por levantamientos indígenas, restaura el tributo. No hay tal indigenismo. La suya es básicamente restaurar el poder civil. Efectivamente, se creó el estanco de la sal, que provocó levantamientos indígenas como el de Huanta en 1896, que, al igual que el de Atusparia, fue sofocado sangrientamente. Durante el gobierno de Piérola se fundaron importantes instituciones financieras, como el Banco del Perú y Londres, el Banco Internacional del Perú y el Banco Popular del Perú. Para mejorar la recaudación de impuestos, se creó la Compañía Recaudadora de Impuestos. Fue un periodo de estabilidad política. Por una parte, sienta las bases de una institucionalidad que va a ser la más larga en el país hasta esta última, ¿no? Sucede algo excepcional en la época de la República y es que entre 1895 y 1919 solo tenemos un golpe militar, el de Óscar R. Benavides contra Billinghurst, pero es un periodo pues, de estabilidad increíble para un país que entre 1821 y 1879 tuvo en promedio 2 presidentes por año. Por otro lado, una importante reforma fue la creación del registro civil. Antes de eso, la Iglesia era quien llevaba el control de la identidad de la población. Piérola en realidad va a reorganizar el Estado, ¿no? Él reorganiza una serie de áreas del Estado y es clave en la organización del Perú republicano del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, la ley electoral es de Piérola y es clave, ¿no? Porque esa ley es la que le quita el voto a los analfabetos. Es una ley por la cual solo pueden votar aquellos que son alfabetos, aquellos que saben leer y escribir en castellano. Pero por otro lado, introduce el voto directo. Es en el primer turno, cuando son convocados los ciudadanos, que se eligen a las autoridades y no que estos eligen como antes a simples delegados. De tal modo que la ley electoral de Piérola es clave, explica todo el siglo XX peruano, se prolonga hasta la Constitución de 1978 en realidad. En 1897, y en sintonía con la tendencia mundial, Piérola abandonó el patrón plata, cuyo precio se había venido abajo ante la inmensa producción de ese metal en países como México, Rusia y Estados Unidos. Se adoptó entonces el patrón oro y se instauró la libra peruana, que tenía un valor equivalente al de la libra esterlina. Él entra en sintonía con el Imperio Británico y adopta el patrón oro. Porque el Perú se había manejado básicamente un patrón plata, porque la moneda era de plata.
pero la plata se venía devaluando, a raíz justamente de que otros países en el mundo venían adoptando el patrón oro. La guerra con Chile había desnudado graves problemas de organización, manejo y formación del ejército. Nicolás de Piérola se propuso reformarlo por completo y para ello convocó a una misión militar francesa liderada por el coronel Pablo Clement. Así, se instaló en 1898 en la Escuela Militar de Chorrillos, que había tenido algún antecedente años atrás. ¿Cuál era su objetivo? El objetivo era modernizar al ejército y romper con la vieja tradición militar española. Pablo Clement tenía además otro objetivo, que era concentrar al ejército en la defensa del país y alejarlo de la vida política que lo había tenido bastante distraído durante el siglo XIX. Esta es la actual Escuela Militar de Chorrillos, pero originalmente su local es el que ahora ocupa el CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares. El ejército deja de ser, como había sido durante todo el siglo XIX, un ejército básicamente de reclutas que se formaba para cada ocasión, para cada guerra, y que luego un poco como que se disolvía y quedaba simplemente un grupito de oficiales, y ya pasa a ser un cuerpo organizado, ¿no? Tiene una sola entrada por la Escuela de Oficiales de Chorrillos, es una carrera organizada. El ejército se profesionaliza, en teoría se aparta de la política, eso dura pocos años, luego volverá a ser política, pero en teoría también al profesionalizarse debía apartarse de la política. En el gobierno de Piérola se vivió una etapa de recuperación y modernización de nuestro país, y no solamente económica o financieramente. La ciudad también comenzó a modernizarse con la construcción de grandes avenidas como el Paseo Colón o la Avenida La Colmena, donde yo me encuentro en este momento, que se construyeron siguiendo una influencia europea. Nosotros todavía vivíamos bajo la influencia francesa, principalmente. ¿Cómo son estas avenidas? Empezaban en una plaza o monumento y terminaban en otra plaza o monumento. La Colmena, de hecho, comienza en la Plaza 2 de Mayo y termina en la Plaza San Martín. Claro, que por ese entonces, cuando fue construida, la Plaza San Martín todavía no había sido hecha. Así comenzábamos a entrar en el siglo XX. Si bien con Piérola se inicia el periodo denominado por Basadre República Aristocrática, lo hemos incluido para que se entienda el proceso de reconstrucción de manera más cabal. Piérola funciona como una bisagra entre la reconstrucción nacional y la República Aristocrática. En su segunda etapa, como estadista, no lo hizo mal. No lo hizo mal. Como dice Basadre, puso en forma al país, ¿no? ¿Qué significa? Es que lo dotó de una infraestructura, que lo dotó de un proceso que de alguna manera comenzó a encarrilar al país. Y en ese sentido hay dos Piérola, el Piérola de la catástrofe y este Piérola que abre la puerta al civilismo, porque el civilismo lo acompañó en todas sus medidas. La economía nacional se reactivó y aumentó la inversión. Comenzó el auge de la explotación del caucho en la Amazonía y del petróleo en el norte. Las minas en la sierra cobraron fuerza y en la costa apareció la gran industria azucarera, aplicando mejoras en técnicas de cultivo y participación del capital extranjero. Aparecieron los llamados barones del azúcar. Entonces, en la época de la guerra, muchas propiedades se devalúan, muchos hacendados se descapitalizan a raíz de los cupos que les cobran los invasores y tienen que vender desesperadamente. Entonces, el que tenía algún dinerito ahí en liquidez, en efectivo, pudieron aprovechar. Entre ellos hubo chilenos, por ejemplo, claro, que aprovechaban, digamos, los restos del país en bancarrota, y también inmigrantes extranjeros, ingleses, por ejemplo, italianos, que compran propiedades a buen precio, ¿no? La economía peruana se diversificó.
y dejó de depender de una sola actividad, como había pasado con el guano y el salitre antes de la guerra. Entonces, en la última década del siglo XIX, llega una serie de inversiones extranjeras en azúcar, poco después llegará la de la minería, en esa década también llegan las de petróleo, el negocio de la lana se reactiva, es la época del caucho. Donde lo mires económicamente, la última década del siglo XX, la que sigue al contrato Hayes, es una época pues, de despertar, de crecimiento, de mayor movimiento económico. Piérola recibió el respaldo del Partido Civilista, agrupación que después le tomaría la posta en el poder. Piérola abre el capital extranjero al país y el capital extranjero va a hacer algo nuevo. Ya no es como en la etapa anterior, el capital extranjero era solamente para el comercio, las finanzas, las correas de transmisión. Después de Piérola, con el civilismo, el capital extranjero ingresa directamente al aparato productivo, ¿no? Minas, haciendas, en fin, y comienza este proceso diferente de desarrollo de nuestro país. En 1899 fue elegido presidente con una mayoría abrumadora Eduardo López de Romaña, candidato oficial apoyado por el Partido Demócrata y el Partido Civil. Se consolidaba lo que Basadre llamó la República Aristocrática. El Perú ingresaba con buen pie en el siglo XX. Hay expansión económica, ingresan recursos, se venden productos nacionales en el extranjero, hay dinero para obras y también, por supuesto, hay corrupción. Esto en Europa crea la denominada Belle Époque, la bella época, esta época maravillosa en que todo va bien, se ha logrado la paz universal, nunca más va a haber guerras. Los inventos, el telégrafo, el fonógrafo, el tranvía, el automóvil, todo muestran un porvenir maravilloso, ¿no? Los rayos X, la teoría de la relatividad, el psicoanálisis, todo eso es de ese periodo. Y la contrapartida en el Perú es la República Aristocrática, que también es una época de enorme optimismo, expansión económica, intelectual, etcétera, etcétera. Después del desastre que significó la guerra, ni el más optimista de los peruanos hubiese imaginado que entraríamos en el siglo XX con tan buen pie. A veces las cosas parecen no tener solución, se nos oscurece el panorama y es muy difícil ver la luz al final del túnel, pero siempre se sale adelante. El Perú se ha reconstruido materialmente muchas veces. De pronto, lo que toca hoy es comenzar a pensar en reconstruirnos moralmente, todos juntos. ¿No creen? ¿Qué opinan? Me encantaría que comenzáramos a conversar de esto en el Facebook del programa. Sucedió en el Perú. Nos vemos en la próxima. Bien, chicos, ahora que ya hemos visto el video, ya teniendo las ideas más claras, vamos a acabar lo del libro, ¿ya? Las preguntas. A ver, levanten la mano los que van a participar en el desarrollo de las preguntas. A ver. ¿Quiénes van a participar? A ver, Gustavo Incahuamán. Muy bien, uno. ¿Quién más? ¿Nadie más? Última vez que llamo. ¿Nadie más va a participar? Bueno, yo procedo a poner 3 a los demás, ¿sí? Con Gustavo cierro lista, nadie más va a participar. A ver, Gustavo, a ver, dime, la primera pregunta, ¿cuál es la respuesta?
Gustavo. Es- Ya voy, profe. Una de las consecuencias políticas más relevantes de la guerra contra Chile fue mm, creo que es la E, fin de la prosperidad falaz. Profe, la uno creo que es la E, profe. Y a ver, Gustavo, vamos a seguir con las siguientes. A ver, la 2. La Miguel rebelión Iglesias. de Atusparia en Huaraz se produjo durante el gobierno de Miguel Miguel Iglesias. Iglesias. Ajá. 1 va a ser la C. 2. Fue encargado de la reconstrucción de la biblioteca Ricardo Palma. ¿Ya? 3C. 4. Luego de la firma del contrato Grace para la administración de ferrocarriles peruanos, los ingleses fundan la Peruvian Corporation. 5. Ideología militante contraria al statu quo que se difundió por toda América Latina a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Ahí va a ser el socialismo, ¿ya? Profe, la 4, ¿cuál era? La cuarta está en el chat, la B, Peruvian Corporation. Ok. 6. Luego de la renuncia de Andrés Sabino Cáceres, la Junta de Gobierno de 1895 estuvo presidida por, ahí va a ser por Manuel Candamo, ¿ya? La 6 es la 7. El tiempo acordado por el plebiscito de Tacna y Arica cumplió durante el gobierno de Morales Bermúdez. 7D. 8. El Perú recuperó su crédito externo durante el segundo militarismo luego de la firma del contrato Grace. ¿Ya? 8 va a ser la D. Dreyfus lo van a firmar antes, cuando fue la época del One. El Grace es de ahora. 9. Para administrar los ferrocarriles peruanos, luego de la firma del contrato Grace, se creó la Peruvian Corporation. No sé, de cierto modo se repite la 4, solo que con otras palabras. ¿Ya? 9, la B. Partido político de mayor influencia durante el segundo militarismo. Va a ser el Partido Constitucional del cual era Cáceres. ¿Ya? Muy bien, chicos. Esta es su tarea que tienen. Y les voy a mandar
por última vez lo que va a ser el link de asistencia, ¿ya? Para que se anoten los que faltasen. Bien, chicos, ahí nos quedamos. Ya nos vemos la siguiente semana. Chao, chicos, cuídense. Nos vemos. Manden su tarea con tiempo.